Hola, muy buenas tardes. Os habla Enrique Manzano. Pertenezco al Departamento de Admisiones de ALDE Business School y os quiero dar la bienvenida a este nuevo seminario Masterclass en la que hoy vamos a tratar un asunto sobre dirección de proyectos. En concreto, vamos a tratar los 5 errores más frecuentes a evitar en la dirección de proyectos, pues tocando punto por punto sus aspectos, los aspectos críticos más típicos. Antes de continuar, me gustaría que utilizarais el chat de preguntas y que me confirmarais, si sois tan amables, que me escucháis correctamente. Estoy viendo a Paula Andrés Redón, a Roberto Rivera y a Sorani Castaño y os agradecería que me dijerais si me escucháis correctamente. Me acompaña, aunque está en remoto, no está aquí físicamente conmigo, José Luis Fernández Pallarés. Y bueno, y antes de empezar con el seminario, pues simplemente queremos estar seguros de que funciona correctamente. Ahora mismo estáis 75 asistentes en la sala, 76, supongo que irán aumentando un poquito a medida que van pasando los primeros minutos. Y me comentaba un compañero, porque la convocatoria que hacemos de estos seminarios pues suele estar dirigidos al público español y al público y a profesionales residentes en Latinoamérica. Y me comentaba que esta semana era una semana también medio festiva por temas de carnavales en Latinoamérica, por lo cual a lo mejor la asistencia a seminarios de este tipo pues no entraba dentro de los planes de muchos, sobre todo un viernes, ¿no? En cualquier caso, bueno, ya veo que son más de 80 los asistentes, así que el impacto creo que no va a ser tan alto, ¿no? En este seminario, si os comento que vosotros veis la pantalla y escucháis nuestra voz, con tantos asistentes os tenemos que silenciar por defecto pues la participación de audio. Solo nos escucháis, pero no os escuchamos a vosotros, simplemente por poder organizar un poco y darle un ritmo que pueda ser gestionable, ¿no? Porque si no seríamos 80 hablando, que sería imposible de gestionar. Es muy importante que os utilicéis el chat de preguntas para comentar todo aquello que queráis que le transmitamos al profesor, y al final del seminario, en unos 35 o 40 minutos a partir de este momento, pues pasaremos a la parte participativa, en la cual le transmitiremos al profesor Pallarés todas las preguntas que habéis planteado. Es un poco el esquema que nos permite darle ritmo y a vosotros pues también pues seguir un seminario a distancia de esta manera. Os comento que este seminario se enmarca dentro de la próxima convocatoria de Masters Online que imparte ALDE Business School, gran parte de ellos de la mano de la Universidad Antonio de Nebrija. Y comentaros también que la próxima convocatoria pues comienza a finales del mes de marzo, y que dentro de la estrategia que tenemos de difundir conocimiento y de que conozcáis muchos de vosotros cómo es una metodología a distancia, y podáis tocar un poco, podéis tener un primer contacto con nuestra escuela antes de comenzar las clases, pues hacemos este tipo de seminarios para precisamente compartir un poco de conocimiento con vosotros y daros la oportunidad que conozcáis de la primera mano pues la calidad docente, la calidad metodológica y la profundidad a veces pues de contenidos que se pueden tratar a lo largo de un máster. En este caso pues hemos convocado especialmente pues a público con perfil de ingeniero interesados en la dirección de proyectos, y en concreto, bueno, pues la oferta de ALDE Business School consta de un MBA con una especialidad en dirección de proyectos que tiene titulación de la Universidad Antonio de Nebrija, y un máster en dirección de proyectos que si bien no tiene titulación de la Universidad Antonio de Nebrija, tiene unas herramientas bastante potentes para la preparación de los ingenieros, y al final una preparación muy completa para el examen de PMI, que sé que muchos de vosotros estabais interesados. Algunos de los asistentes os conozco y algunos estáis ya cursando este máster y preparándoos para sacar la certificación PMP. Muy bien.
Sin más voy a presentar el seminario de hoy a José Luis, que no quiero entreteneros mucho. El seminario de hoy trata sobre 5 errores frecuentes a evitar en la dirección de proyectos de la mano de los aspectos críticos en la dirección de proyectos. Vamos a hablar de forma detallada sobre la importancia de realizar una adecuada planificación y definición de los aspectos críticos en la gestión de cualquier proyecto. Su incorrecta definición puede poner en peligro no solamente al proyecto, sino que puede impactar de forma negativa los resultados de cualquier compañía u organización. Este seminario, como os estaba comentando hace un rato, es interactivo. Pretendemos dialogar con vosotros a través del chat de preguntas en la segunda parte. Y quiero que recordéis que, bueno, que dentro de la oferta, creo que dentro de la oferta de ALDE Business School, pues tiene un peso muy importante los ciclos formativos dirigidos a ingenieros y en concreto para la preparación para certificaciones como el PMP, ¿no? Nos acompaña José Luis Fernández Pallarés, que es profesor de ALDE Business School, es director, es ingeniero industrial, está especializado en energías y electrotecnia por la Universidad Politécnica de Gijón. Y lo más importante, que es lo que más apreciáis vosotros en profesionales como José Luis, pues cuenta con más de 20 años de experiencia en ingeniería de control y seguridad, habiendo trabajado para compañías internacionales como Abengoa, Johnson Control, muchas otras, muchísima experiencia en el sector de oil and gas. Y bueno, y sin más, yo no me enrollo más y le doy paso a José Luis. Le cedo el teclado el control del teclado y el ratón. Y José Luis, te lo quito un momentito para minimizar la aplicación y te cedo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Enrique, y bienvenidos a todos los que estáis ahí al otro lado de la red, ¿no? De alguna forma conectados y asistiendo a esta presentación, a este webinar que, como dice Enrique, pues pretende transmitiros un poco cuál es nuestra forma y nuestra cultura de dar clase o de formar, ¿no? en EALDE. Realmente, Enrique lo ha dicho, soy ingeniero industrial, aporto toda esa experiencia, ya voy a cumplir pronto 20 años en la gestión de proyectos, MBA, PMP. Bueno, lo que os quiero transmitir también es la importancia, que se sale un poco de este tema, pero permitidme 2 minutos para que os transmita la importancia que tiene en los tiempos que nos toca vivir el que estemos permanentemente actualizados y permanentemente formándonos, cosa que antes era algo patrimonio o exigencia para unos colectivos muy concretos. Hoy en día yo creo que ningún profesional del campo que sea se puede permitir el lujo de perder la ola, ¿no? De estar retrasado, de no actualizarse, de no estar interesado. Vivimos en un mundo tan cambiante, tan convulso, de tantísimas novedades casi a diario, que el no estar formado, el perder la curiosidad, el perder esa avidez por el conocimiento te hace morir como profesional. Estás relegado, estás apartado, probablemente seas hasta inservible, ¿no? Bueno, no quiero pintaros esto demasiado negativamente y muy al contrario, estáis ahí porque tenéis ese carácter, así que no lo perdáis nunca y aprovechadlo. El webinar de hoy trata de esas 5 formas de meter la pata, ¿no? Y permitidme que sea, no soy muy académico con el lenguaje, hay que ser directo. La gestión de proyectos te lleva a esto, ¿no? A ser preciso y a ser directo. Pero dejadme también que sea un poquito optimista y que os hable también un poquito al principio de, bueno, ¿y cómo lo hago bien, no? ¿Qué tengo que hacer para hacerlo bien? Bueno, pues ahí va la receta primera, que se dice al principio porque sabéis que la gente que se encarga o que estudia la pedagogía dice que aprendes muchísimo más de los errores que de los aciertos. Hay personas que tienen éxito en la vida o profesional y no te sabrían explicar muy bien por qué, ¿no? Dice, bueno, he tenido suerte. Bueno, realmente que no sabes por qué lo haces bien. Sin embargo, la gente que fracasa normalmente suele saber por qué fracasa, porque lo sientes en tus carnes, le das muchas vueltas y esto, por ejemplo, en la cultura anglosajona, los americanos lo valoran mucho, cosa que en España, por ejemplo, y en el mundo latinoamericano probablemente no sea así, ¿no?
Sin embargo, los americanos sí lo saben y valoran. Una persona que haya fracasado dice, este lo quiero conmigo, porque por lo menos los errores que hizo en el fracaso anterior no los va a volver a repetir. Así que por ahí estoy cubierto. Bueno, como os decía, 5 formas de triunfar, 5 formas de poder encaminar tu proyecto hacia el éxito. Luego os comentaré un poquito por qué lo digo así, de retorcido. Bueno, pues las que veis ahí, saber hacer y recibir críticas, eso que se llama la asertividad. Ser receptivos a nuevos procedimientos, los que os comentaba al principio, no perdáis la avidez de conocer, de formaros, del conocimiento, sed curiosos. Gestionar adecuadamente el tiempo es oro, nunca mejor dicho. Ahora explicaré un poco más en detalle cada una de estas 5 pautas. Ser eficaz en las reuniones de trabajo. Lo de las reuniones de trabajo, vosotros que sois profesionales, lo sabéis igual que yo, esto es un dolor. Cantidad de reuniones se transforman en pérdidas absolutas de tiempo que bueno, dices tú, maldita sea la gracia que me hace estar aquí perdiendo un tiempo que necesito para hacer un montón de cosas importantes y tengo que estar en esta reunión porque no me puedo escapar. Bueno, hablaremos un poquito de eso. Y finalmente, conservar el sentido del humor. Esto es importantísimo. ¿Vale? Vamos a ir una por una. Vamos a hablar de ello. Saber hacer y recibir críticas, la asertividad. Bueno, como director de proyectos, como persona responsable y de mucha responsabilidad al frente de un proyecto, te toca muchas veces decirle a la gente qué es lo que está haciendo mal y cómo quieres que lo hagan para ponerlos en línea con todos los esfuerzos que se ponen en juego en un proyecto. Pero, amigo, también te toca a veces recibir. En España decimos donde las dan las toman, y cuando tienes que tener en cuenta que si tú estás diciéndole a la gente, poniéndola en orden, haciendo un poco tu papel de autoridad que la tienes en la gestión del proyecto, pues a veces también vas a recibir de un superior o de un colega o a veces de una persona que tienes dentro de tu equipo, digamos un subalterno, vas a recibir alguna crítica porque tú también te vas a equivocar. Tenemos que reconocer que nos equivocamos, más de lo que quisiéramos, pero inevitablemente nos equivocamos. Entonces, ¿qué es la asertividad? Una palabreja que hace tiempo estuvo de moda y ahora creo que sigue un poquito de moda, ¿no? Bueno, pues la asertividad es esa capacidad que tiene mucha gente de forma natural de decir las cosas como son, aunque no le guste a quien lo tienes enfrente. Con esto del lenguaje, os decía antes que me gusta ser directo y no demasiado academicista, pero la educación, por supuesto, tiene que estar por encima de todo. Es decir, que seas asertivo no quiere decir que seas mal educado, no quiere decir que humilles a nadie. Simplemente estoy diciendo que tienes que decir las cosas y no callártelas. Voy a poneros un ejemplo de 3 posiciones, 2 extremas y una asertiva. Y ahí veis al camarero, ¿no? Y el ejemplo va relacionado con eso. Imaginaos que estáis en un restaurante, pedís una sopa y os aparece una mosca en la sopa. ¿Vale? La típica situación de chiste, pero que, bueno, pues podría darse, ¿no? ¿Cuál es una posición débil, nada asertiva? Pues la posición débil, nada asertiva es que tú ves la mosca, te callas, agachas la cabeza y te pones a comer la sopa. Bueno, cosa que no se nos ocurriría creo que a ninguno. La posición totalmente al otro extremo, un poco arrogante, despectiva y fuera de tono por exceso, sería montar un espectáculo, ¿no? Empezar a gritar, vociferar, pegar puñetazos en la mesa, llamar al camarero, montar un espectáculo, ¿no? En el restaurante y ponerse a gritar, esto es inconcebible, esta mosca, no sé qué, voy a poner una reclamación. Bueno, lo que se dice montar el pollo, ¿no? Montar la escena, montar el espectáculo y que todo el mundo te mire y de repente te transformas ahí en el centro de atención, montas un espectáculo tremendo. Y esto lo hemos visto, desgraciadamente, seguro que lo habéis visto en el mundo laboral también, ¿no? El tío que monta el espectáculo y de repente se convierte en la primadona de la opereta y todo el mundo deja de hacer lo que estaba haciendo para ver qué le pasa a aquel tío que está vociferando allí en una zona, ¿no? La posición asertiva sería llamar al camarero y explicarle, mire, ha aparecido algo que no tenía que estar en mi plato de sopa, así que le ruego por favor que, bueno, lo que se os ocurra, que necesitáis
para reponer la situación a vuestro cauce, ¿no? Pues puedes decir, pues haga el favor, nos retiramos de la mesa, esto es inconcebible, o haga el favor, tráigame otra sopa, o haga el favor, tráigame una ensalada. Lo que queráis, pero que se os reponga y que quien ha cometido el error o quien es responsable de ese error al serviros una sopa con añadido, ¿no? Con esa mosca ahí en medio, pues reponga la situación a como tiene que estar o a como tú crees que te resarce de los inconvenientes sufridos por no haberlo hecho bien. Esto, que parece así, es un ejemplo un poco quizás llano, simple, demasiado sencillo. Sucede muchísimas veces en el mundo laboral. Sucede que nos callamos por cosas que no están bien hechas. Sucede que nos callamos o que intentamos no ser dañinos por faltas de calidad cuando se nos entrega un trabajo. Y realmente hay que desarrollar bastante habilidad para ser capaz de guiar a la gente de tu equipo a que hagan las cosas con la calidad que tú quieres, sin que ellos se sientan ofendidos o maltratados o humillados por cómo se lo dices, ¿no? Hay que ser un poco instructivo y divulgativo con tu gente, es parte de la delegación, que veremos más tarde también, en el sentido de que hay que enseñar a tu equipo, hay que enseñarles a hacer las cosas como tú quieres entregar la calidad también hacia tu cliente, ¿no? La asertividad está ahí, hay que saber decir las cosas. El ser receptivos a nuevos procedimientos, al ser receptivos a nuevas formas de hacer las cosas, aprender sobre herramientas de gestión, perfeccionar sobre la toma de decisiones. Estos son dos subaspectos que creo que son muy importantes. ¿Por qué? Porque las herramientas de gestión, muy de la mano de las innovaciones tecnológicas y del software, en cuanto a herramientas para ayudarnos a hacer esa gestión, implica un aprendizaje. Hay softwares muy amigables, muy fáciles de manejar, hay otros softwares que son mucho más complejos, y todos ellos requieren una curva de aprendizaje. Lo que está debajo de todo esto, el trasfondo, es lo que os comentaba al principio. No perdáis lo que os ha traído a estar ahí detrás, ¿no? El ansia de saber, el gusto por saber. Ya no el ansia, pero el ansia parece algo con una cierta connotación negativa, ¿no? El que te guste aprender, sencillamente, que es la mejor manera de sentarse o de estar atento, abrir los ojos, abrir tu mente y realmente estar dispuesto a conocer nuevas cosas, a saber o saber reconocer que necesitas aprender y ya está, y que te gusta hacerlo. Entonces, nuevos procedimientos estaremos aprendiendo, vamos, a quien le gusta aprender estará aprendiendo toda la vida. Yo que siempre, afortunadamente en mi trayectoria me he visto involucrado en departamentos internacionales, tratando con gente de diferentes países, la verdad es que es una cosa muy positiva porque aprendes muchísimo. Aprendes de lo malo y aprendes de lo bueno, si eres capaz de abrir tus ojos y de estar pues eso, atento y receptivo a diferentes formas de hacer, ¿no? Y lo que está ahí un poquito siempre funcionando es también tu habilidad y tu capacidad para analizar y para ser un poco inspector, ¿no? Un poco crítico, ¿no? Un poco de preguntarse el por qué, para qué, si es mejor o no que lo que estamos haciendo, si es aplicable a tu ámbito, porque evidentemente hay que tener en cuenta también los aspectos culturales. Pero es muy importante, y vuelvo a la base de esta presentación, de este slide, es muy importante el mantener esa receptividad, ¿no? a todo lo que es nuevo. Hoy en día, ayer estaba dando una clase diferente a esta, que tocaba tratar sobre aspectos de innovación tecnológica, y le comentaba a mis alumnos que hoy en día la cantidad de información que tenemos es enorme, ¿no? Es bestial. Abres internet y tienes ahí acceso a todo prácticamente. ¿Qué sucede? Pues que no te da tiempo a analizar todo. Ese todo que puede aparecer ahí no te da tiempo a analizarlo. Tienes que ser muy crítico con la fuente, tienes que ser muy crítico con el formato, tienes que ser muy crítico con las garantías de quién te está hablando de ciertas cosas, y luego pues también una vez que tienes seleccionada la fuente, la calidad de la información que quieres percibir, quieres recibir,
empieza tu análisis particular, ¿no? A ver si lo que me están contando ahí realmente me interesa o no, tiene sentido, tiene pies y cabeza y realmente me está aportando algo que me hará superarme, no que sea algo ya conocido. Aprender sobre herramientas de gestión tiene mucho de cultural también. No es solamente el software, no es solamente manejar una nueva herramienta que me permite hacer un Gantt en 0, segundos, sino que estamos hablando de personas. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de gestión, estamos hablando también no solo del proyecto, sino de la gestión de mi equipo de trabajo. Lo cual es muy importante, muy importante, lo más importante probablemente, muy por encima de la tecnología, el equipo que tenemos. Y este último subpunto que os pongo ahí, el perfeccionar la toma de decisiones, muchas veces, la mayoría de las veces, no son decisiones de tipo las que solemos conocer, de, por ejemplo, inversiones financieras. Son decisiones que atañen a personas, resolver conflictos, ¿vale? Y os invito en ese sentido a que aprendáis, a que leáis sobre ese aspecto, porque es muy importante. El otro, es tremendo, ¿no? Gestionar adecuadamente el tiempo. Todos estaremos hartos de decir, se me ha pasado el día y no he hecho nada. Bueno, seguramente has hecho un montón de cosas, pero te da la sensación de que no has hecho nada y que al final no has conseguido ningún resultado, ¿no? Lo que se llama la procrastinación, ¿no? El empezar a hacer cosas y no acabar ninguna e invertir un tiempo en ello. Desgraciadamente, el único recurso que tenemos que no es retornable es el tiempo. Segundo que ha transcurrido, segundo que ha pasado y ya no vuelve. Yo no puedo recuperar ese tiempo. Sin embargo, si puedes recuperar el dinero, puedes recuperar tus ordenadores, puedes recuperar vehículos, puedes recuperar un montón de cosas, pero no el tiempo. Entonces, es muy importante que seamos conscientes de esto y que aprendamos a gestionar bien el tiempo y a eliminar los famosos ladrones de tiempo, ¿no? Que muchas veces, igual que la tecnología es maravillosa, pues tiene este aspecto negativo, que son auténticos ladrones de tiempo. Os invito también a que leáis sobre ello porque hay mucha bibliografía en Internet, hay muy buenos cursos y es un asunto fundamental para mí, a mi modo de ver. No me voy a extender mucho con ello. Ser eficaz en las reuniones de trabajo. Os decía al principio que a todos nos ha pasado, ¿no? Y desgraciadamente las reuniones tienen este hándicap y esta connotación tan negativa, ¿no? Decir, joder, me han invitado a una reunión hoy, otra vez a perder el tiempo, otra vez a estar allí mirando para las musarañas aburrido, sin aportar nada, que me hablen de cosas que no son lo que a mí me toca, ¿para qué me habrán llamado? Bueno, esto desgraciadamente sucede en un altísimo porcentaje y es una pena y una lástima, porque las reuniones de trabajo dentro de tu equipo de dirección de proyecto son la mejor herramienta que vas a tener para poder guiar a tu equipo, para poder desarrollarlo, para poder hacerles mejores profesionales y para poder llevar tu proyecto en la mejor dirección posible. Pero para hacer una buena reunión hay que planteárselo muy en serio y hay que tomárselo con absoluta profesionalidad. Hay una serie de pautas que cumplir. Hay que reservar un espacio agradable, adecuado. Hay que invitar a las personas que realmente les puede interesar lo que se va a contar muy directamente o pueden aportar algo a solucionar el problema que se va a plantear en la reunión. Una reunión, ya os lo he anticipado, se plantea para solucionar un problema o para motivar a tu equipo. No hay mucho más lugar a las reuniones o mucho más motivos por lo que convocar una reunión. O es para solucionar un problema o es para motivar al equipo. Fuera de esto, mejor buscas otras formas de hacer lo que querías hacer. O le llamas o vas hacia él directamente o le mandas un correo o tomas otro tipo de medidas de comunicación, pero no una reunión. Una reunión, además, tiene que tener fecha, hora de inicio y hora de final previsto. Una reunión tiene que tener una serie de objetivos, tiene que tener una documentación asociada y tiene que tener un acta donde se diga qué conclusiones se ha tenido en esa reunión y quién va a hacer lo que toque hacer. Es decir, hay que tener un seguimiento de las conclusiones de la reunión. Si en la reunión, para resolver un problema, se ha determinado tomar 5 acciones, esas 5 acciones tienen que estar listadas, tienen que tener un responsable, tienen que tener un programa, tienen que tener, además, una fecha en la que se espera
que esa acción dé resultado orientado a solucionar el problema que se ha planteado en la reunión. Si no es así, pues estamos hablando de otras cosas, ¿no? De sexo de los actores, probablemente. Cosas irrelevantes que no vienen a cuento. Y entonces es una pérdida de tiempo y entonces al siguiente lo que vas a hacer va a ser intentar zafarte y no asistir y aprovechar el tiempo en lo que realmente te interesa aprovechar. Que bueno, eso también podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Cómo zafarse de las reuniones a las que no quiero o no debo asistir, ¿no? Pero bueno, ser eficaz en las reuniones es uno de los puntos que me parece muy importante como director de proyectos, porque deberían estar bien hechas y deberían estar bien utilizadas y deberían servir para que el proyecto vaya hacia adelante y no hacia atrás. Y sobre todo debería servir para que tu equipo esté siempre motivado y coordinado en lo que tiene que hacer, que no es poco y no es fácil. Quería avanzar. Ahora sí, vale, y conservar el sentido del humor, ¿eh? Ya bastantes cosas nos pasan, bastante difícil es esto de dirigir proyectos, bastantes problemas tienes por todo lo que sucede el día a día como para no reírte un poquito de lo que está pasando. Yo tengo la fortuna de que en mi actual posición estamos haciendo proyectos de seguridad electrónica en todo el mundo para Repsol y tengo la suerte de poder disfrutar de cada día que voy a trabajar porque el equipo que hemos conseguido formar es maravilloso y bueno, más allá de que algún día uno venga de mejor humor u otro de peor, creo que nos reímos unas cuantas veces de cosas que nos pasan aunque sean desgraciadas, ¿no? Siempre pasan estas cosas. Ayer tuve una reunión, por cierto, y decía un director de proyectos que lo complejo que es ser director de proyectos, ¿no? Y decía, tú sabes este hombre que sale en el circo, que normalmente va vestido de asiático y que va con un montón de palillos manteniendo platos girando en el aire y cuando, bueno, pone un montón de ellos y el tío va corriendo de uno a otro para darles un poco de movimiento y que no se le caigan. Pues esa es la labor del director de proyectos, ¿no? O sea, angustioso, estresante, complejo, dificilísimo, ¿no? O sea, si encima lo hacemos de mal humor, pues ya, no sé, creo que ya no merece la pena, ¿no? Así que conservad un poco de sentido del humor y transmitidlo si os es posible. Vamos a avanzar ahora y vamos a lo que hemos venido, ¿no? Lo que nos ha traído aquí, el título del webinar de hoy. Esas 5 formas de llevar el proyecto al absoluto fracaso. Como os habréis podido, bueno, y todos sois profesionales, así que no os lo tengo que contar, pero sí voy a incidir en ello. Del ejemplo anterior, de ese señor, de esa atracción que consigue mantener un montón de platos girando en el aire a la vez sobre palillos, lo que tenemos que deducir es que hay muchísimas más oportunidades y porcentaje de posibilidades de fracasar que de llevar a éxito el proyecto. El PMI me parece que últimamente ponía la cifra en un 87%, un 88% de los proyectos que arrancan son un fracaso. Y es que es así. Entonces tenemos que ser muy conscientes. Una forma de hacer las cosas un poco mejor es ser conscientes de estas pistas que os voy a dar, de estas 5 formas de fracasar e intentar no caer en estos errores, ¿no? Las que veis ahí, que ahora voy a hablar un poquito más en detalle a continuación, son el no atender los asuntos de manera inmediata. A veces nos da pereza, a veces se nos ocurre una solución que es demasiado comprometida, y nos da pereza hacerlo, ¿no? Porque ¿cómo voy a ir yo a Menganito a decirle ahora que tiene que no sé qué, que ir otra vez cuando acaba de viajar y hoy no se lo digo, que hoy es un mal día, se lo digo mañana. Claro, de hoy a mañana pasan 24 horas de un proyecto, pasan muchísimas cosas, si son internacionales mucho más, porque el mundo no se para, y las cosas, como dice Murphy, si algo puede ir a peor, irá a peor. Entonces, lo más probable es que mañana, en vez de estar mejor, todo esté peor y lo que te dio pereza hacer ayer, hoy ya es muchísimo peor de acometer. Así que no lo retraséis. Descuidar la calidad frente al tiempo y el coste, ¿no? La calidad es muy, muy, muy importante. Luego hablaré un poquito de eso. Centrarse en la administración y no en la gestión.
es otro de las cosas que es un pecado capital del director de proyectos, no delegar y no acotar los riesgos. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora a continuación de cada uno de estos 5 puntos. Bueno, este es Homer echándose una siesta. Eso va por lo de antes, ¿no? Hay que tener un poco de sentido del humor. No atender los asuntos de manera inmediata, bueno, ser un poco perezoso en las soluciones, decir, pues menudo marrón que se me cae, voy a dejarlo hoy, no me apetece, es un mal día, a ver si mañana. Bueno, pues no. Desgraciadamente, lo normal es que mañana las cosas no estén mejor. Mañana las cosas seguramente van a estar peor. Entonces, no esperar. Hay que coger las cosas, el toro por los cuernos, como se dice en España. Hay que hacer las cosas según nos vienen y pues con la asertividad que os decía al principio y orientando las cosas de la forma más positiva posible, pero ponerle solución. Como aquí veis 2 subapartados, ¿no? Subfrases que tenemos ahí. Supervisar la evolución ocasionalmente y reprogramar con excesiva frecuencia. Son 2 vicios que vienen un poco asociados a esto de no atender los asuntos de forma inmediata. Supervisar la evolución ocasionalmente quiere decir que, bueno, pues solo de vez en cuando te parece que las cosas son ya difíciles, se están poniendo feas, entonces vas y acudes a la supervisión. Eso te deja fuera de juego automáticamente, porque ya no tienes tiempo, ya no tienes capacidad de adoptar medidas, vamos a llamarlas ligeras, mesuradas, adecuadas, para reconducir el rumbo de tu proyecto. Ya llegas tarde, ya tienes que tomar una decisión un poco dura, desesperada, demasiado agresiva, y entonces, poniendo un símil de un barco, es como si al barco le pegaras un golpe de timón hacia el otro lado. Claro, todo el mundo sufre, ¿no? El barco se escora, la gente se va de un lado a otro, se hace las cosas muy incómodas y empiezan las preguntas, ¿no? Oye, ¿y esto por qué? ¿Por qué lo has hecho? No podíamos haber hecho otra cosa. Claro, si llegas tarde a supervisar la evolución del proyecto, no te queda otra más que tomar este tipo de medidas. Hay que supervisar el proyecto con frecuencia y estar al tanto de los cambios que se producen en los parámetros fundamentales, en las líneas base o en los KPIs de tu proyecto. Sin embargo, el vicio asociado a esto que os acabo de decir, el reprogramar con excesiva frecuencia, también es algo que causa el mareo del equipo, ¿no? Los barcos, volviendo al símil de los barcos, cuando están en guerra, utilizan una maniobra de zigzag, ¿no? Que van 5 grados a derecha, 5 grados a izquierda, cada X tiempo, y eso lo hacen para confundir al contrario y que fallen los tiros de los submarinos, ¿no? Normalmente. Pero claro, eso te tiene a la gente vomitando por la borda constantemente. Los estás mareando, los estás reprogramando con demasiada frecuencia y al final, ¿qué sucede? Que pierdes credibilidad como director de proyecto. Entonces, tan malo es lo escaso como lo excesivo. El problema que tiene el reprograma, o de dónde viene el problema de la reprogramación, viene de que tenemos unas herramientas de software que acabamos tomando como un juguetito, ¿no? Tenemos el MS Project, tenemos los Excel, tenemos los Primavera, y oye, cámbiame esto, a ver si me llega el suministro 2 días tarde o si me llega con 4 días de antelación, ¿cómo cambia el proyecto? Y estamos constantemente jugando con eso, se convierte en un juguete y acabamos mareando al personal. Eso tampoco conviene, ¿eh? Ni una cosa ni otra. Un director de proyectos, además, yo creo que bueno, todo depende del grado o del peso, de lo complejo que sea el proyecto, pero salvo momentos muy críticos de demasiadas actividades juntas en paralelo, yo creo que revisar el proyecto 1 o 2 veces a lo sumo a la semana es más que suficiente. No hay que convertirlo tampoco en un vicio, ¿no? Vamos a avanzar con el siguiente. Descuidar la calidad frente al tiempo y el coste. Bueno, veis en la presentación, perdón, que me he pasado, veis en la presentación que tenemos lo que en dirección de proyectos llamamos, y seguro que conocéis, que es el triángulo clásico de gestión del proyecto, que es, pues eso, un triángulo donde cada uno de los lados es una de las variables principales de la gestión del proyecto, que tenemos el tiempo, el coste y, por otro lado, el alcance.
¿Qué sucede? ¿Por qué esta es la forma tradicional y clásica de verlo? Porque es lo que es más fácil de medir. El tiempo, muy fácil de medir, tenemos los calendarios, tenemos los relojes, el dinero, muy fácil de medir, lo que entra, lo que sale, nuestro presupuesto, el alcance. ¿Cuántas ruedas tenemos que poner al coche? 4. ¿Cuántos siones? 2. ¿Cuántos siones traseros? 1. ¿Cuántos faros? X, etcétera, ¿no? El alcance está en nuestro presupuesto y sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que montar, construir, desarrollar, etcétera. Todas esas tres variables sabéis que están relacionadas por la calidad. Es decir, cuando vienen los problemas, tu jefe te dice, José Luis, nos estamos consumiendo el presupuesto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Claro, él ya sabe la respuesta. Lo primero es o construyo con menos calidad o voy a ver si negocio con el cliente y en vez de entregarle 3 le puedo entregar 2 o 2,5. Cambiamos el alcance. O cambiamos la calidad, ¿no? No me llega el presupuesto para hacerlo de aluminio de la mejor calidad. Bueno, pues a ver si mezclándolo con un poco de esto, que nos sale el aluminio un poco más barato, o el acero, en vez de tanto porcentaje de carbono, le metemos menos porcentaje de carbono, menos de manganeso, tal, no sé qué, conseguimos un acero más barato y entonces, bueno, pues vamos librando el presupuesto. O sea, acabamos tocando la calidad. O le tenemos que decir, oye, pues no me llegan las horas, hombre, para hacer todo lo que hay que hacer, pues en vez de acabar en el año que teníamos previsto, vamos a tener que acabar en noviembre. En 10 meses en vez de en 12, porque no me llegan las horas, hombre, porque nos hemos comido el presupuesto, no sé qué. Bueno, pues al final veis cómo estas tres variables van muy relacionadas. A día de hoy, el PMI, que mencionó Enrique al principio, y es el organismo del que seguimos las líneas bases para toda nuestra docencia dentro de ALDE, lo que dice es que ya no son 3, ya no valen 3, ya son 6. Incluye los riesgos, los recursos humanos y, los riesgos, la comunicación y los stakeholders. A gestionar estas tres nuevas variables junto con las 3 anteriores hace que la cosa sea pues todo lo complicado que os mostraba al principio con el símil este de la atracción del señor con los platos encima de los palillos, ¿no? Todo se vuelve muy complicado y muy interrelacionado. No puedo tocar una cosa sin afectar el resto del proyecto, lo que se llama gestión integrada o integral del proyecto. Todo está relacionado. Y a todo tengo que atender y con un nivel de calidad similar en todas ellas. Mi consejo, ¿por qué lo he incluido aquí? Porque mi consejo es que la calidad siempre queda ahí. La calidad es el sello de tu trabajo. Y tarde o temprano, si no haces las cosas con calidad, se va a notar y el cliente va a protestar. Y a veces, hablando con el cliente, es posible conseguir más tiempo, es posible conseguir más dinero, es posible modificar el alcance, pero la calidad siempre tiene que estar ahí, siempre tiene que ser lo máximo que puedas hacer, lo máximo que tengas comprometido en el proyecto. Si la rebajas, juega contra tu contra y juega en contra de tu empresa. Creo que es lo último que se debe hacer. Es preferible ponerse colorado frente al cliente, tener una reunión, ponerle las cosas como son de claras, decir lo que ha sucedido, cuál es el problema y que tú te comprometes a buscar soluciones que no toquen la calidad. Eso al cliente le va a dejar, bueno, pues no voy a decir contento, pero no va a estar enfrentado a ti. Si le rebajas la calidad, va a ir a por ti, a por tu empresa, a degüello, porque eso no le va a gustar nada. Vamos a pasar al siguiente punto del que hemos hablado, que es centrarse en la administración y no en la gestión. Como veis ahí en la foto, esta es muy, muy elocuente, ¿no? Con un poco de sentido del humor también. Veis ahí un tío enterrado vivo en papeles, ¿no? Que casi no se le ve. Se le ve la cabecita y bueno, y el puesto del trabajo de este que parece que ha desistido ya, ¿no? Que ya no quiere ni ir a trabajar, pues lo mismo, lleno de papeles por todos lados. Bueno, pues este es el símil para mí de la administración. Hoy en día las empresas y sobre todo estas multinacionales, como os decía, Repsol, exigen una de papeles a las empresas que es una barbaridad, ¿no? La de papel que se le exige. Documentación de estar al corriente de los pagos, las personas, los análisis médicos,
bueno, un montón de normativa que hay que cumplir, un montón de papeles que hay que entregar. Eso es la administración. En eso no tiene que estar nunca un director de proyectos. El director de proyectos tiene que estar en la gestión. ¿Y qué es la gestión? Pues lo que os he mencionado hace unos minutos, fundamentalmente. Conocer los KPIs de tu proyecto al dedillo, conocer las líneas base, conocer los parámetros fundamentales del proyecto, a qué ritmo me estoy gastando el dinero, dónde tengo los picos, dónde tengo los valles de actividad, cuánta gente voy a tener trabajando a la vez, cuáles son los entregables y cuáles son sus fechas y cuáles son los compromisos, cuáles son, por ejemplo, los requerimientos para la facturación y los requerimientos para los pagos. Ese tipo de cosas, no el papel, sino los parámetros fundamentales de tu proyecto y cómo influyen variaciones de esos parámetros en el desarrollo de tu proyecto, es lo que es la gestión. Y es lo que tiene que conocerse el director de proyectos. Hay directores de proyectos que yo he visto en mi experiencia, no muchos, que iban a las obras de las reuniones con las manos en los bolsillos. No tenían ni ordenador, ni agenda, ni libreta donde apuntar las cosas. Todo lo llevaban en su cabeza y no se les movía, o no se les iba ni un detalle. Absolutos fenómenos de la gestión, porque sabían qué era lo fundamental para su proyecto, cuáles eran los parámetros que eran intocables y si se tocaban, cómo iban a hacer variar el proyecto. Y bueno, para mí, profesionales venerables, desde luego, cómo gestionaban las cosas y cómo sabían cuáles eran sus líneas rojas dentro del proyecto, qué era lo que no podía pasar de ciertos límites y hasta dónde podían negociar o transigir para poder negociar otras cosas o admitir desviaciones en ciertos parámetros sin que tocaran las líneas fundamentales del proyecto. Eso es la gestión. Y la administración, pues subcontratarla o ingresar dentro del equipo a un administrativo, o dos o tres o los que hagan falta. Pero no os encerréis en los papeles, porque entonces no haréis lo que tenéis que hacer, que es dirigir y gestionar el proyecto. Vamos a avanzar aquí. No delegar. Bueno, pues no delegar te lleva a una situación similar a la que vemos a este hombre en la foto, ¿no? Otro que está enterrado en papeles, está enterrado en trabajo. ¿Por qué? Pues porque si no delegas te conviertes en un cuello de botella. Todo pasa por ti, tienes que estar en todas las salsas, como se suele decir, tienes que estar en todas las reuniones, tienes que atender a todo el mundo, todo lo tienes que firmar tú. Bueno, pues eso en un proyecto pequeñito igual te lo puedes permitir, pero como la cosa vaya creciendo, estás muerto. Estás muerto tú, el proyecto y todo tu equipo. Porque al final, pues una de dos, o toman la responsabilidad de hacer lo que tú no estás haciendo, que es sacar el proyecto adelante, o te abandonan y dicen, mira, es imposible trabajar contigo, macho. Todo lo tienes que ver, todo lo tienes que analizar, no confías nada en mí. Mi trabajo me lo supervisas al dedillo. Joder, pues, hazlo tú, ¿no? Hazlo tú todo. Ya lo estás haciendo, ¿para qué me quieres a mí? Pues estas situaciones yo las he visto. Y es normal. El delegar implica que tienes que confiar en tu gente. Tienes que enseñarles. Tienes que darles un training, tienes que decirles cómo quieres que se te entreguen las cosas, con qué calidad, etcétera, etcétera. Pero una vez dicho eso, tienes que dejarle trabajar y supervisarle, como os decía antes con lo de Homer, puntualmente, frecuentemente, pero no obsesivamente. Yo no puedo estar encima de una persona. A nadie nos gusta como profesionales tener a tu superior ahí pegado encima del hombro a ver qué estoy haciendo todo el día. Eso no hay profesional que lo aguante, no se puede trabajar así. Entonces, tienes que delegar, tienes que dejar trabajar, tienes que supervisar el trabajo con cierta frecuencia, no exagerada, ni demasiado poco, ni demasiado, y dejar a la gente que trabaje y que se desarrolle y que crezca como profesional asumiendo responsabilidades. Eso es delegar. Si no lo haces, pues fracaso absoluto, profesional y personal, porque seguramente acabarás enfermo de estrés o desarrollando alguna enfermedad todavía peor. Los humanos somos como las máquinas se estropean, los humanos enfermamos. Cuando sometes a una persona a demasiado estrés, acaba enfermando, y a veces, desgraciadamente, pues de gravedad. Bueno, y la última creo que es esta, la de no acotar los riesgos, es decir, esta imagen que veis es la del famoso incendio y explosión de la torre petrolífera Odyssey, me parece que era, de British Petroleum enfrente del Golfo de México.
hace ya unos años. No acotar los riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que cuando estamos enfrentando un proyecto, estamos afrontando un proyecto, tenemos que saber cuáles son los riesgos de ese proyecto y tenemos que ponerle un límite. Es decir, no puedes decir, bueno, tengo el riesgo de no sufrir suministros. Vale, ¿y cuánto tiempo estás dispuesto a no sufrir suministros? ¿O no tener suministros para tu proyecto? ¿Indefinidamente? No. Tienes que saber si aguantas una semana o dos y en qué momento empezar a poner medidas paliativas. Porque lo que no puedes decir es, bueno, es que no lo he podido hacer el proyecto porque no me han suministrado lo que necesitaba. Vale, muy bien, y te quedas así. No. Tienes que decir, bueno, si no me suministran, ¿qué es lo que hago? ¿Dónde está mi plan B? ¿Hasta dónde puedo esperar a que llegue el suministro? ¿Un día, dos, una semana, un mes? Ahí os puedo contar una anécdota, por ejemplo. Yo hace años en un proyecto que teníamos en Brasil, mandamos 2 contenedores de material para hacerlo y después nos fuimos el equipo que íbamos a hacer la instalación, puesta en marcha, la entrega al cliente. Llegamos allí y lo primero que vemos es que los equipos no han salido de la aduana. Claro, ya sabéis que hay ciertos países donde las aduanas son complicadas, las cosas parece que se quedan perdidas en algún sitio y nadie sabe dónde está hasta que alguien llega y pone solución. Ya sabéis que, en este caso concreto no quiero generalizar, pero en este caso concreto la solución fue pues poner un sobre con una propinilla en la mesa adecuada, ¿no? Bueno, pues cuando yo llegué, el primer día pregunté por la situación, no hubo respuesta, no hubo solución. El segundo día, cuando vi que los materiales tampoco salían de aduana, llamé a mi jefe. Les puse la situación y al tercer día teníamos los 2 contenedores enfrente de nuestras oficinas para hacer el picking, el sacar el material y poder empezar a montarlo, ¿no? Pues eso es lo que tienes que tener claro. Esto va de esas cosas, ¿no? Los riesgos tienen que tener un límite. Tú no puedes aceptar un riesgo de cuantificación ilimitada. Y sobre todo tienes que tener un plan B. Tienes que saber qué hacer si sucede algo. Un plan de contingencia, un plan de actuación, un plan de mitigación. Y eso es importante. Eso es muy importante porque si no estás dejando que te apuñalen, que suceda algo negativo, muy negativo para tu proyecto y que de repente te veas sorprendido. Aún así, aún haciendo una buena evaluación de riesgos, teniendo un plan de mitigación, teniendo un plan de actuación, todavía pueden suceder imprevistos, ¿no? Porque se llaman imprevistos. Bueno, para eso siempre hay que tener, lo único que podemos tener, que es bolsas de dinero para poder actuar de forma lo más rápido posible ante ese tipo de situaciones. Pero, insisto, y tened mucho cuidado con esto, si no hacéis un análisis mínimo, al menos, de riesgos, si no tenéis un plan de actuación, de mitigación, si no tenéis un plan B, entonces estáis dejando que os sucedan cosas que luego suceden, porque los proyectos son complicados y ya os digo, Murphy existe y además está muy presente. Si algo puede ir mal, irá mal y os va a pasar muchísimas veces. Así que realmente os recomiendo que hagáis un buen análisis de riesgos, que os lo toméis en serio y que elaboréis planes de actuación, de contingencia, de respuesta, de mitigación de los riesgos, o bien de que suceda el fenómeno o la situación que desencadena el riesgo, o bien que mitigue los efectos de que haya sucedido. Y creo que, sí, con esto hemos acabado el webinar por hoy. Disculpadme si me he extendido un poquito más, pero bueno, realmente cuando te apasionan las cosas que estás tratando, el tiempo realmente parece que no vaya a pasar. Como os decía antes, gestión del tiempo y que el tiempo es limitado. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, José Luis. Vamos a dar paso, tomo yo la palabra, soy Enrique de nuevo. Muy interesante la presentación, José Luis. Vamos a dar paso, te voy a transmitir algunas de las preguntas. No he querido interrumpirte, pero mientras estábamos con la presentación, hemos tenido ha salido todo estupendo, pero es verdad que alguno de los asistentes nos ha dicho
que no estaba viendo correctamente la pantalla. Nosotros sí la vemos aquí, pero hemos comprobado que efectivamente creemos que el lado derecho de la pantalla no se ha realizado la transmisión correctamente, aunque eso no ha impedido, porque hemos estado aquí viéndola, ni mucho menos el seguir todas tus explicaciones y el soporte visual que dabas. Pero bueno, os pido un poquito de disculpas a todos, Mauricio, Elsa, Santiago, etcétera. Y bueno, si te parece, José Luis, le doy un poquito de ritmo a unas preguntas que tengo apuntadas, que han ido formulando los asistentes mientras hablabas. Y una, voy a empezar por dos genéricas. Una que nos hace Luis, Sí. de México, que nos dice que bueno, ¿qué opinas tú, José Luis, sobre estos nuevos métodos de dirección de proyectos que se hablan tanto ahora, Scrum, Lean, Canvas? ¿Esto se aplica solamente a un área? ¿En tu área o en proyectos en general tienen aplicación? ¿Supone una revolución o es un enfoque distinto? ¿Merece la pena profundizar sobre ellos para un profesional? Sí, bueno, es una buena pregunta la que nos hace Luis. Yo creo que en esto hay mucho de novedad, ¿no? Parece que no sepamos vivir sin novedades. Yo creo que una metodología, permitidme que la llame clásica, por distinguirla de estas que he mencionado, Scrum, Lean, los Canvas, una metodología clásica, como puede ser simplemente la que promulga el PMI en cuanto a la certificación PMP y a la gestión de proyectos, es más que suficiente para llevar a buen término cualquier tipo de proyecto. ¿Qué sucede? Pues que, como sabéis, vivimos en un mundo donde el marketing dice que hay que especializar y hay que encontrar tu nicho de mercado, ¿no? Estamos muy focalizados en eso. Entonces parece que para cada tipo de proyecto que se nos ocurra tenemos que sacar una metodología para ello, ¿no? Yo solo haría la distinción de los proyectos software. En los pocos proyectos software que me he visto involucrado, sí que veo que hay una cierta diferencia en cómo llevar un proyecto de software a cómo llevar un proyecto de casi cualquier otra cosa. Y hay ciertas metodologías, como pueden ser las tecnologías ITIL y la tecnología de... Ay, se me ha ido el nombre ahora mismo, perdonadme. Muchas palabras nuevas. Ágil, sí. Ya te pierdes con tanto acrónimo. Sí. Las Agile Technologies, que son ni más ni menos que técnicas de gestión donde se da más preponderancia a las iteraciones en corto espacio de tiempo, ni más ni menos. Con eso sí que los veo más adecuados para gestionar proyectos software, porque tienen cierta idiosincrasia diferente a cualquier otro proyecto donde yo me haya visto involucrado. Pero mira, las Scrum, los Lean, los Canvas, a mí me parece que, bueno, que yo con todo el respeto, no creo que merezca la pena demasiado involucrarse o aprender de ellas si no tienes una buena base anterior. Es decir, primero haría una revisión o un estudio de la gestión de proyectos estilo PMP. Y luego, si quieres profundizar, pues adelante. Os dije al principio que aprender, líbreme Dios, no es negativo en absoluto, todo lo contrario, pero a lo mejor perdemos un poco el norte, perdemos un poco el foco. Yo creo que la metodología PMP es más que suficiente, es la base. Si luego quieres aprender, adelante, conoce, estudia, pero no lo veo necesario, indispensable, el volverse loco con todos estos acrónimos, los Scrum, los Lean. Al final lo que creo que tienden es a buscar métodos muy particulares para determinados tipos de proyectos. O sea, que son métodos particulares para soluciones particulares. Además, bueno, todos los hemos escuchado mucho, pues, asociados a tecnologías de la información y menos Sí. a ingeniería civil e industrial, ¿verdad? Exacto. Yo ahí sí distinguiría, quizás mereciera la pena, si eres un profesional de las tecnologías de información, del software, sobre todo, pues aprender ITIL o aprender Scrum. Pero en otros casos yo no lo veo necesario, de verdad.
Entiendo. En todo caso, sí nos queda claro que todas ellas se basan sobre unos pilares que, como es el PMP, que es transversal para cualquier tipo de industria. Exacto, exacto. Muy bien. Exacto, eso es decir, primero asentemos la base, pongamos el PMP en orden, practiquémoslo y ganemos experiencia. Y después, si te queda tiempo y ganas, que hay que tenerlas, de poder profundizar en aspectos más concretos, porque tu labor profesional va en ese sentido, adelante. Pero tengámosla bien sentada primero. Pues muy bien. Es que al hilo tenía otra pregunta anotada de Manuel de España, y que hacía un comentario, te lo resumo pues más o menos en 3 palabras, ¿no? Y además te lo pregunto porque tú estás certificado como Project Manager Professional por el PMI, y no sé, bueno, el perfil de Manuel, que nos acompaña en el foro, que no sé si es más joven o más senior, pero en resumen preguntaba si merece la pena el sacrificio de estudiar y prepararse para la certificación PMP. Bueno, pues yo te lo recomiendo, Manuel, que lo hagas. A mí me pareció interesantísimo porque lo primero que te obliga, y esto te lo digo lo primero para que no te sorprenda, a mí me obligó a un cambio de mentalidad, pasar de un concepto latino a un concepto anglosajón de enfocar las cosas. Y una vez que adoptas ese cambio de mentalidad y ves las cosas desde una perspectiva mucho más flemática, más británica, las cosas empiezan a rodar perfectamente. El nivel de conocimientos, el nivel de actualización de los conocimientos y la profundidad con que se orienta hacia la actualidad y hacia el futuro, el PMP y el PMI en general, pero el PMP en particular, a mí me parece tremendamente adecuado. Como dice Manuel, hay que hacer un esfuerzo. Solo el PMBOK ya son 600 y pico páginas que hay que saberse. Esto no Es lo... duro, entonces, es duro, Es, pero merece la es pena. duro. Además, el PMBOK es un libro, no tiene ni un solo dibujo, bueno, tiene esquemas, pero vamos, es un libro duro de leer, cada frase tiene significado, tiene jugo, pero merece mucho la pena. Para mí fue apasionante, es de las mejores cosas que he hecho recientemente y además creo que te posiciona muy bien dentro del sector de los profesionales de la gestión de y de los tecnológicos. Te posiciona muy bien a futuro. La expansión que va a tener el PMP, el PMI, los caminos que están trazando y buscando últimamente, os invito a que visitéis la web del PMI, que es www.pmi.org. Creo que es muy acertado y es un esfuerzo con recompensa a corto plazo. Y por camino son temas que hemos visto, los que conocemos un poco el planteamiento, que son los caminos. Hablas pues de tecnologías de la información, de gestión de riesgos, que hay una certificación propia, Sí. de calidad de procesos, o sea que están dando los pasos a lo mejor que complementa un poco una visión mucho más compleja que la simple certificación genérica, ¿no? Sí, efectivamente. Además, yo el PMP lo veo como una base para seguir avanzando. El PMI tiene ahora mismo 6 certificaciones, que incluye también la que has dicho de gestión de riesgos, de gestión de los portfolios y de los programas. Y las últimas noticias del PMI es que se están orientando a un concepto del profesional, de un super profesional, diría yo, porque implica conocimientos tecnológicos, conocimientos técnicos de la gestión de proyectos, conocimientos en habilidades transversales, lo que toda la vida se han llamado habilidades de dirección, que van orientadas a la dirección de grupos de personas, y habilidades específicas de análisis de negocio, lo cual creo que a futuro, este es un camino que están empezando a trazar ahora mismo, a recorrer ahora mismo, están en su punto de inicio, pero creo que para el futuro, vamos, es un súper profesional lo que están planteando ahí, ¿no? Creo que no va a haber sector ni ámbito en el que te puedas ver relegado o desfasado, ¿no? Vas a estar en unas condiciones de conocimiento prácticamente perfectas, ¿no?
A mí me gusta mucho la línea del PMI que está tomando y Sí, en cuanto a los profesionales, fabuloso. Sí, lo cierto, bueno, pues que las instituciones educativas como la nuestra, pues han cogido el relevo y ese reto de incorporarlo a los programas especialmente dirigidos para ingenieros, con un perfil senior, con un perfil como el tuyo y como es el alumno de ALDE, ya con unos años de experiencia, y lo hemos incorporado, pues bueno, pues a la oferta formativa, pues con esta intención, ¿no? Pues de formar de verdad profesionales que puedan dar que esta formación con certificación, a veces o sin ella, cuando no sea necesaria, pero en este caso sí, pues les permita dar un salto profesional. Mira, te iba a este nivel, algo parecido. Sebastián Romero nos hacía una pregunta acerca de los especialistas en normas. Por ejemplo, nos comentaba si para tener calidad en los procesos es recomendable que en los equipos de dirección de proyectos exista a lo mejor un especialista en la ISO 9001. ¿Esto es indispensable, recomendable? ¿Podemos vivir sin ello? ¿O tenemos que tener un ojo puesto en normas de calidad también? Sí, sí. Para mí os decía que la calidad es irrenunciable y, hombre, indispensable no lo sé, pero recomendable es 100% recomendable. Tened en cuenta también que hay muchos sectores de actividad donde la normativa es palabra de Dios. O sea, no puedes eludir o obviar o no conocer la normativa. Hay otros donde ese ámbito normativo no es tan duro y, bueno, digamos que puedes sobrevivir sin conocerla. La normativa, digo. Ahora, trabajar sin calidad para mí es un suicidio. No puedes trabajar sin calidad, aunque sea la tuya propia, la tuya inventada o la tuya creada ad hoc para la actividad que tengas que realizar, pero sí la tienes que tener. No puedes trabajar como se suele decir, como el ejército de Pancho Villa, cada uno por su lado, sin orden, porque bueno, se convierte en un caos inmanejable y se convierte en un desaprovechar las sinergias de tu equipo. Entonces, respondiendo a la pregunta de Sebastián, calidad irrenunciable, siempre tiene que estar. Ahora bien, que esa calidad tenga que ir pisando por la línea marca una determinada normativa, pues la respuesta es, en determinados ámbitos profesionales es absolutamente necesario, porque están muy regulados por la normativa. En otros ámbitos puede ser un poco más holgada esa limitación que nos ponga la normativa, pero siempre la debes de cumplir, siempre. Y luego, por otro lado, también tienes que tener tu propia normativa de calidad para hacer las cosas como tú quieres que se hagan dentro de tu proyecto. Y eso tiene que estar comunicado y practicado por todo tu equipo, sin lugar a dudas. Para mí, la calidad es irrenunciable en tu trabajo. Muy bien. Mira, hemos pasado ya aquí en España pues un poquito pues de las 20 horas, y siendo viernes no queremos alargarlo mucho. Mira, Carlos Camiade, que no sé exactamente de qué país es, pues, hace una pregunta interesante que tiene que ver con la retroalimentación, ¿no? ¿Cómo abordar la reprogramación cuando el proyecto ejecutivo tiene errores y el cliente quiere modificaciones? Esto afecta a todo el programa, pero vamos, se tiene que replantear todo el proyecto, cómo contemplar el impacto que tiene todo el proyecto cuando ya está en marcha y hay que reprogramarlo y hacer modificaciones sobre la marcha. Esto supongo que es el día a día, ¿no? Un proyecto al final tiene una parte viva que se va cambiando sobre la marcha, aunque supongo que es deseable que sea la mínima, ¿no? Sí, bueno. Es de México, Carlos. De México, bueno, pues muchos saludos a Carlos. Tengo buenos amigos por México. A ver, este es un tema muy delicado, Carlos. Los cambios son inherentes a los proyectos. Esto es así. O sea, que nadie te diga que el proyecto ha concluido sin un solo cambio. A mí todavía en 20 años no se me ha planteado la situación. Los cambios son inherentes a la actividad humana. Ahora bien, si te dejas poder por los cambios, el proyecto se convierte en un caos. No hay orden. Entonces, tenemos que tener un término medio. ¿Cuál es el término medio? El término medio es que tenemos unas líneas base en el proyecto, en todo proyecto,
que es tu presupuesto, la línea base del tiempo, tu programación, la línea base del alcance, qué es lo que tengo que hacer, cuántas unidades de lo que sea que tengo que hacer tengo que entregar, que hay que mover lo menos posible. Y siempre que se muevan, siempre que haya un cambio, tiene que ser con control y aprobado por los principales stakeholders del proyecto. ¿Quiénes son esos principales stakeholders del proyecto? Normalmente el director de proyectos participa en ese comité de aprobación de los proyectos, normalmente participa el cliente, normalmente participa quien paga y normalmente participa tu jefe, la persona dentro de tu organización que es el patrocinador, que es quien ha bendecido dentro de tu empresa que se haga ese proyecto. Al menos esos 4. Y entre esos 4 tienen que decidir si si el cambio que se plantea al proyecto se hace o no se hace. Y es labor del director de proyectos analizar los impactos del cambio propuesto en el proyecto. Esa es tu labor. Es decir, si alguien te propone, no sé, estamos hablando de algo muy genérico, si alguien te propone un cambio, tú tienes que analizar cómo impacta eso en las líneas base que te he comentado. Si impacta en el presupuesto, hay que poner más pasta o no. Si impacta en la línea base del tiempo, el proyecto se va a retrasar o no se va a retrasar. Si impacta en el alcance. Y en algunas otras cosas, eso mínimo. Y luego en algunos otros parámetros del proyecto que tú veas que causa un impacto, por ejemplo, incrementando los riesgos, es muy importante eso, también lo debes comentar. Y una vez puesto sobre la mesa, se toma la decisión. Y esa decisión se anota en un acta y se implementa el cambio. Como puedes comprobar, eso hace que andar todos los días cambiando cosas no se convierte en algo fácil. Y esa es la intención de ese comité de cambios. Por lo que te dije anteriormente, si estamos cambiando constantemente, el proyecto ya se convierte en un caos que es ingobernable. Y por otro lado, pues los cambios son inherentes a los humanos y a la actividad. Entonces, cambios va a haber. Ahora, cuidado, con mesura, con orden y con control de los cambios que se están implementando. Muy bien, José Luis. Mira, ya voy a acabar, te voy a transmitir la última pregunta que va algo, en resumo un poco, sintetizo una preocupación de la mayoría de los asistentes. Pues mira, en concreto, pues hablo de Rubén Darío Padrón, hablo de Gloria Díaz Salamanca, hablo hay otros 2 asistentes que no toman el nombre, pero sí el problema. Su inquietud está cerca de las habilidades humanas, la motivación del equipo, los problemas de comunicación entre el director del proyecto y los miembros del proyecto, las deficiencias de comunicación por motivos personales a veces o roces entre distintos miembros del equipo, los cuales tienen distintos roles. Y esto ha habido como 10 o 12 cuestiones acerca de este punto, pues que tiene más que ver con el liderazgo, con la cohesión, con el engrase de la relación personal. ¿Cómo esto se aprende o hay que tener también un poco de suerte? Bueno, realmente no me extraña que haya tanta gente que lo pregunte, porque nosotros en EALDE parte de la formación se soporta también con foros de opinión, y en esos foros de opinión los profesores lanzamos preguntas para que la gente debata. Entonces, una de las preguntas que a mí me gusta lanzar es: ¿cuál creéis que es la habilidad más importante de un director de proyectos? Bueno, pues aunque son alumnos y a lo mejor no tendrían por qué saberlo, pero son profesionales, tienen experiencia, y la mayoría de la gente responde adecuadamente que es la habilidad de comunicar. Y tienen toda la razón y están acertados. El comunicar es fundamental. El tener a todo tu equipo con el mismo nivel de información, la que necesiten. El ser un buen transmisor, un buen motivador, como han dicho algunos de los que me has mencionado, es muy importante y están muy acertados en eso. Sí. El establecer ¿Sí? Un mapa. Sí, continúa, disculpa. Perdón. El establecer un mapa de comunicación con tus stakeholders, porque no todos ellos necesitan ni la misma frecuencia, ni el mismo formato, ni el mismo calado de información o profundidad de información, también es importante.
es importante saber que la comunicación está en cualquier aspecto de tu vida, en tu forma de vestir, tu forma de comportarte, en cómo mueves las manos, en cómo pones tu cuerpo. Tenéis que saber que el 70% de la comunicación es no verbal. Tenéis que saber que comunicamos en cualquier cosa que hacemos, que la reunión más importante puede ser la que haces todas las mañanas junto a la máquina del café, con tus allegados, que no hace falta hacer un webinar como estamos haciendo con 150 asistentes para decir que eso es comunicación. Hay muchas pequeñas cosas en el día a día de un director de proyectos que son comunicación. Y las tienes que tratar con la misma importancia que por ejemplo, este webinar, ¿no? Con un montón de audiencia. Y sobre todo se aprende. Hay gente que lo hace innatamente y, bueno, pues afortunados son que tienen el don de la comunicación y que lo hacen fenomenal de una forma, pues casi sin darse cuenta, pues ole. Y los que no somos así, pues tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir aprendiendo de nuestros errores, aprendiendo de los mejores. Os recomiendo que miréis en YouTube, que busquéis a Emilio Duró, que es un fenómeno de la comunicación. Emilio Duró, ¿qué hace? ¿Coaching? Sí, exacto. Para mí es impresionante. Ese hombre, cómo lo hace de una forma innata, es impresionante. Y bueno, pues eso, los que no tenemos la suerte de haber nacido con el don, pues tenemos que ir aprendiendo de los buenos, ¿no? Poco a poco y cogiendo detalles. Se puede desarrollar y sobre todo hay que ser consciente de que es muy importante y de que está en todo lo que haces y todo lo que hacemos, ¿no? Diario. Pues sí, mira, porque nos han hecho varias preguntas, pues, y no te he transmitido solo cuatro o cinco resumiendo, pero hay bastantes más, pero no nos da tiempo. Pero sí me ha llamado la atención que había una densidad importante a problemas de comunicación sí. y de engrase del equipo, ¿no? Que esto, Sí. al final, eso en los libros aparece, es más complicado, ¿verdad? No hay una varita mágica al final para solucionar estos temas. Pero vamos, yo creo que esto aplica a la dirección de proyectos, aplica a cualquier organización, aplica hasta la cena de Nochebuena y Navidad en la familia, ¿no? Hay que llevarse bien. Sin duda. Muy bien. Oye, José Luis, yo creo, mira, es viernes, son ya pasadas las 20 horas. Digo que es viernes, pues que también tenemos el fin de semana por delante. Yo te agradezco muchísimo a ti y a todos los asistentes que un viernes nos hayáis dedicado un espacio de vuestro tiempo para asistir al seminario. Hemos tenido, y creo que es un problema nuestro, debe ser desde el puesto que hemos hecho, hemos tenido un problema de vídeo, de que sé que habéis visto la presentación un poquito cortada. Aún así os vamos a enviar la grabación, y la grabación vamos a intentar que sea la correcta. Os la vamos a enviar por correo electrónico al finalizarlo, bueno, pues en unas horas. Edwin nos estaba preguntando si podríamos compartir la presentación. Por supuesto, os la enviamos por correo electrónico para que podáis visualizarla. Y bueno, creo que os quería comentar que si tenéis alguna cuestión, pues bueno, nos podéis escribir al correo de admisión@ealde.es y estaremos encantados de poder resolver vuestras dudas. José Luis, muchas gracias de nuevo. Quiero recordaros a todos los asistentes que en algo más de un mes pues comienza una nueva convocatoria de másters. En concreto, los asistentes podréis estar muy interesados en cualquiera de los MBAs, pero especialmente en los programas de dirección de proyectos con formación para el PMI. Os recuerdo que el programa de dirección de proyectos con formación para el PMI también es un programa que cuenta con varios simuladores, herramientas cloud, unos casos prácticos transversales de distintos proyectos de energía e ingeniería civil y un claustro realmente profundo con profesionales certificados como José Luis por el PMP. También hay una oferta en gestión de riesgos que sé que muchos de los participantes también estáis interesados, ingenieros, profesionales de seguros, de emergencias, etcétera. Y bueno, y los MBAs que tienen unas especialidades pues bastante concretas y que muchas de ellas pues pueden cuadrar con vuestro perfil profesional. Cualquier duda nos podéis poner un
nos podéis poner un mensaje. Muchos de vosotros sí que estáis en proceso de admisión y en breve os podremos dar una respuesta. Y bueno, sin más, pues que paséis buen carnaval, buen fin de semana. Y José Luis, pues tú también supongo que estarás por aquí, por Madrid. Disfruta del fin de semana. Muchas gracias, Enrique. Para mí ha sido un placer y agradezco a todos los que han estado atentos a la presentación su atención y su interés por lo que hemos comentado. Muchas gracias, Enrique. Muy bien, pues muchas gracias a todos y un saludo. Gracias por vuestro tiempo. Un saludo, hasta luego.